Hola, buenas noches. Vamos a dar unos 3 minuticos para que los que están terminando de llegar a la casa lleguen y arrancamos la actividad. Gracias por estar conectados. Sí. Ahí salió. ¿Eres tú? No, no, no es la... Bueno, buenas noches a todos. 7:35. Vamos a dar inicio a esta actividad. Primero, los avisos parroquiales. Recordarle a todos nuestras redes sociales y nuestros canales de comunicación para que estén en contacto, interactúen con nuestras publicaciones y en el canal de YouTube de Saber Académico, donde se van a ver en diferido todas las charlas y todas las actividades que hemos estado haciendo durante este año. Y ahí están los teléfonos y los contactos de Andreina y Viviana para contactarse con Sadea. ¿Listo, André? Recordarle el fondo de solidaridad que tenemos para nuestros asociados, para cualquier, y el fondo de educación para cualquier estudio o maestría o fellow o que tenga afín con la educación o la anestesia. Tenemos pues los beneficios y lo del fondo de solidaridad para las incapacidades y enfermedades. ¿Listo, André? Ahí, listo. Esta es la línea de atención pues, que se creó en conjunto con Anestesiar y Cuerpo y Mente para atención psicológica para nuestro gremio. Ahí está la línea pues, de comunicación, pues es un servicio 24/7, un servicio que se activó durante la época de la pandemia, pero que todavía sigue activo y pues utilizado por cualquiera de los asociados. Las mismas recomendaciones de siempre, cámara y audio silenciados, eh, para a fines de los puntos de recertificación y el certificado, por favor identificarse con nombres y apellidos,
o mandarle o por el chat interno a Andreina, decirle a quién pertenece el dispositivo, porque a veces muchos se han quedado sin el certificado porque están con de un iPad, de un iPhone, que no se logra a veces reconocer quién es el participante. Esta actividad va a tener una peculiaridad que ya la doctora Camila les va a contar, y es que, por favor, todos los micrófonos apagados, pero como vamos a tener una modalidad donde vamos a interactuar, van a ser casos clínicos con interacción del público, o levantan la mano por el chat, o porfa, prende el micrófono, hace su intervención y por favor vuelve y lo apaga. Debemos estar demasiado juiciosos para que esta actividad no se nos vuelva un gallinero. ¿Listo? Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a darle inicio a esta actividad. Les un honor presentarle a la doctora Camila Arango. La doctora es médica y anestesióloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, y en la Universidad de Western en Canadá hizo sus estudios de anestesia cardiovascular, anestesia para cirugía patobiliar, y lo que nos compete ahora, que es la formación en ecocardiografía, o en, mejor dicho, ultrasonografía, la cabecera del paciente, todo lo que es la ultrasonografía perioperatoria, o lo que se conocemos como POCUS. Y además está entrenada en la parte de la ecocardiografía transesofágica perioperatoria. Cami, te damos la bienvenida. Creo que bueno volverte a tener por acá, y que compartas todas tus experiencias y conocimientos que has adquirido. Este auditorio es tuyo y está libre para que también des como las indicaciones de la actividad o de lo que tienes planeado. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias a ustedes. Yo me siento súper contenta de haber sido invitada y de poder participar en estas reuniones que son enriquecedoras con seguridad para absolutamente todos nosotros. Me siento muy contenta, honrada, y realmente lo mínimo que creo que uno puede es retribuir a sus compañeros, amigos, profesores, colegas, escuela, en fin. Entonces espero que esta charla de hoy no es una charla más que otra cosa, es compartir con ustedes no solamente la experiencia que yo he tenido acá, sino que sean unos como datos no claves, pero prácticos, para que todos entendamos realmente cuál es la importancia de esto y finalmente podamos llegar a nuestras propias conclusiones, si vale la pena hacerlo o no, y cuáles serían efectivamente pues las ventajas de saber hacer eco perioperatoria. Entonces, ahora sí. La idea es, como estaba diciendo Quique, que me encantaría que hubiera participación del que quiera preguntar lo que sea. Uno cree que las preguntas que va a hacer son unas pendejas y resulta que de 50 que estamos acá, puede que los mismos 50 o 71 que acabé de ver no tengamos la respuesta. Entonces, adelante, si hay cualquier duda, si yo soy capaz de responderla, muy bien. Y si no, todos nos vamos a estudiar y no pasa nada. Lo único importante es que entre caso y caso, porque va a haber unos casos clínicos y así es como se va a llevar pues como la actividad, esperaré por ahí unos 10 o unos segunditos para antes de seguir pues al siguiente. ¿Por qué? Porque no quiero que, como tiene tantos videos y puede ser una charla pesada, el computador tenga algún problema o algo. ¿Listo? Entonces, habiendo dicho esto, damos comienzo, y entonces el título, pues como ustedes todos saben, es POCUS en anestesiología y cuál es su rol en la inestabilidad operatoria. Van a ver ahorita que no todo lo que yo voy a hablar es inestabilidad operatoria, porque realmente el rol que tiene es en todo el perioperatorio. ¿Listo? Como dijo Quique, pues yo soy orgullosamente bolivariana y de Medellín. Vine aquí a tratar de aprender unas otras cositas. No tengo ningún conflicto de interés pues con esta presentación. Realmente mi único conflicto de interés es que quiero que nadie se aburra y que todos tengamos alguna cosa positiva después de esta charla. Los objetivos que o que quiero desarrollar ahorita es describir realmente cuáles son las ventajas del ultrasonido, especificar la utilidad que presta el ultrasonido para nosotros los anestesiólogos, porque si bien esto está utilizado no solamente por anestesia, sino medicina interna, cuidado crítico, emergencias, los mismos radiólogos, en fin, cada vez más y más y más, cuál es la ventaja y cuál es la utilidad para nosotros. Aplicar esta información a algunos escenarios clínicos, pues en este caso los ejemplos clínicos que yo les voy a mostrar, y por último, contarles cuáles son las opciones, no solamente de entrenamiento, sino en caso que uno quiera certificarse, pues de certificarse,
o tener efectivamente pues un estudio que sea más avanzado como un fellowship. Entonces, ¿cuáles son las ventajas rápidamente que tenemos con ultrasonido? Pues es un examen que es portátil, no es invasivo, ¿cierto? Entonces, por eso tiene una ventaja más cuando nos presentamos, pues, cuando nos enfrentamos a un paciente que tenga inestabilidad hemodinámica. No tiene costos aparte, esto va a sonar muy charro, del equipo y la capacitación, eso no es poco, ¿cierto? Pero una vez uno va cogiendo y la gente se va metiendo en esto y uno le va viendo como los beneficios y realmente lo fácil que puede ser tener respuestas costo-beneficio, vale la pena. Entonces esto sería algo para tenerlo en cuenta con instituciones y la parte más como administrativa, claramente reproducible y de rápida ejecución. Y por último, pues si no, no de último, pero otra de las cosas importantes es que es seguro, entonces no tiene que tener uno esos chalecos de 30 kilos para poder hacer este examen en cualquier momento. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que efectivamente si el paciente, por ejemplo, está recién operado, tiene el tórax cubierto con apósitos, con campos quirúrgicos, el abdomen, en fin, pues eso va a restringir nuestras ventanas y por tanto la visualización va a ser mucho más mala. Hay pacientes que incluso sin eso no tienen buenas ventanas, ahora con eso va a ser peor. Puede existir pobre calidad de la imagen, o por el equipo, o por el paciente, o por mí, ¿cierto? Cualquiera de esas es válida. La disponibilidad de los equipos, pues efectivamente no está en todas partes, no tenemos equipos, o si tenemos los equipos no tenemos el entrenamiento o nos da pereza gastarle, entre comillas, tiempo a eso. Y por último, pues que hay pacientes que no ayudan o porque no toleran la posición o porque simplemente no se quieren dejar. Entonces, como decíamos, es útil claramente pues para la evaluación clínica, no para la evaluación, perdón, sino como complemento de nuestra evaluación clínica, resolviéndonos preguntas que en su mayoría van a ser de una respuesta binaria. El paciente tiene esto, una pregunta clara, sí o no. Necesito hacer esta acción, sí o no, ¿cierto? Como vamos a ver más adelante. Y no menos importante, procedimientos guiados por eco, no solamente como ustedes ven ahí, pues que es como una sala de radiología, sino también para nosotros. Y habiendo dicho esto, pues en Provivio estamos hablando de accesos vasculares, monitoría pues que hay en este caso sería invasiva, ¿cierto? Y los bloqueos pues en anestesia regional, que todo también ha demostrado que la ecografía ha disminuido complicaciones en relación a estos anteriores. Entonces, como herramientas para nuestra evaluación clínica, ya dijimos, si yo tengo una impresión diagnóstica, pues lo que yo quiero es que permite, pues es complementar mi impresión diagnóstica, sea que definitivamente me diga, uy, no, yo estoy más perdida que un chucho, o definitivamente, bueno, vamos por este camino y estas son las cosas que tenemos que, las determinaciones que tenemos que tomar de aquí en adelante. Entrega información extra muchas veces, y otra ventaja y otra cosa importante para tener en cuenta es que realmente se puede utilizar en cualquier paciente, no solamente si es embarazada, niño, adulto, sino en cualquier escenario, un escenario que sea en un paciente estable, preoperatorio, como para saber si tiene un estómago lleno, o en un paciente que está en la mitad de una cirugía, se puso inestable, tiene una presión de 50-20 y nadie sabe por qué, ¿cierto? Entonces, no es un método, ojo, que sea solo para efectuar un diagnóstico detallado. Yo ya tengo que tener una pregunta en mi cabeza, pero lo que sí quiero es que me dé o me ayude a tener un diagnóstico oportuno y por tanto pues un tratamiento muchísimo más efectivo, más rápido y pues obviamente exitoso. Entonces ahora vamos a los casos clínicos. Insisto, si alguien tiene alguna pregunta o quiere participar en algún momento, espero darme cuenta si levantan la manito acá, y si no, pues perfectamente me pueden interrumpir. Lo único es que irme para atrás y para adelante, no quiero que se me vaya a bloquear el computador. Entonces vamos a empezar todos estos casos clínicos que yo les voy a mostrar acá. Son casos reales, son todos imágenes y videos que he tenido pues de acá durante el tiempo que he estado en el entrenamiento. Entonces esta primera persona es una señora de verdad de 100 años, con una capacidad funcional pobre, y resulta que se cayó de su cama y hace 24 horas se fracturó la cadera. En la historia clínica anterior, pues o que uno encuentra ahí, mejor dicho, en su historial, dice que tiene un soplo y que la señora se alcanza. Efectivamente, se ve pues que está medio sentada, ella no tiene ni idea ni dónde está, ni qué le van a hacer, ni quién es. Entonces, pues acá yo les preguntaría, son las 5 de la tarde, pues, y quedamos 3 en el quirófano. La señora hay que hacerla. Está en ayuno, además, qué pecado. Entonces, ¿qué dice uno? No, nada, guapito, es urgente, pásela. O consulto con mis amigos y vemos a ver si traemos un ecógrafo, entre varios vemos a ver qué encontramos. O digo, no, es que yo necesito una eco porque es que es un soplo que lleva, nunca lo han estudiado, y entonces la cancelo, o me hago el loco y que la monte otro.
Entonces, vamos a ver la primera imagen que tenemos acá. Resulta que decidimos hacerle una eco abdominal y encontramos esto. En su cabeza, más de uno de ustedes debe estar diciendo, ah, juepucha, bueno, posiblemente ahí la eco me ayudó a tomar una primera decisión, y más que una eco abdominal es una eco de estómago, y acá vemos, está todo marcado, esto es cefálico, y espero que ustedes estén viendo en este momento lo que yo estoy apuntando. Esto es cefálico, acá tenemos el hígado que está bien demarcado, esta es la arteria mesentérica superior, esta es la aorta, y este es el antro del estómago, ¿cierto? Ahí, si ustedes se ponen a ver, hay blancos y negros, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Y acá se ven como, voy a hablar pues de una manera muy fácil de entender, como unos grumos, y eso realmente es una cosa que se llama como en cielo estrellado. Esto es una cosa característica de líquidos que son semisólidos o de yogur, leche, y por tanto tenemos un diagnóstico en esta paciente de una vez que tiene un estómago lleno, ¿cierto? Juepucha, esta señora es urgente, ¿será que hay que montarla? Bueno, si decidimos montarla, entonces la primera cosa que ya nos ofreció la ecografía fue cambiar nuestro manejo para la inducción, teniendo en cuenta y considerando que si la vamos a dar anestesia general, por supuesto, sería una secuencia de intubación rápida. Rápidamente para recordar, y con esto lo que pretendo es, esta es una imagen muy bacana, muy bonita, que se tomó de una revisión y de un escrito de la doctora Anaís Perlas en el 2018, que es una persona que sabe mucho de eco de estómago y que ha escrito bastante. Entonces tenemos no solamente la posición, sino que yo con esto yo lo que quiero realmente es que vean y comparemos. Este es un estómago, un antro que se ve dilatado, no se ven las paredes, yo no les voy a enseñar pues esto ya, pero simplemente lo vamos a comparar, que se ve dilatado pero hay fluido adentro. Este es un estómago que vemos que tiene material sólido, ¿cierto? Eso está lleno. Y este es un estómago que uno no ve nada. Y la cosa es que uno no ve nada, ¿por qué? Porque cuando uno recién come, y muchas veces eso también depende del estadio en el momento que uno haya comido, cuando uno recién come también traga aire, ¿cierto? Entonces el aire no deja ver, porque es enemigo del ultrasonido, y entonces esto sería un hallazgo pues como típico de otro estómago lleno, con aire pues por supuesto. Resulta que nos vamos directo a ver cómo está la parte del soplo. Y acá, pues para los que tienen algún entrenamiento en ecografía van a decir, ah, pucha. Y para los que no van a decir, yo no sé, yo veo eso muy blanco, ¿cierto? Resulta que, para hacerles el cuento corto, yendo de anterior a posterior, ¿cierto? Porque estamos siempre, el haz de ultrasonido, la parte de arriba es lo que es donde empieza el haz de ultrasonido. Si estamos trastorácico, entonces el tórax va a ser anterior, ¿cierto? Por supuesto. Este es el tracto de salida de ventrículo derecho. Acá tenemos la válvula aórtica, que deberíamos decir un calcio aórtico. Acá tenemos la válvula mitral, que vemos que se abre más o menos, pues se abre bien, y esta es la aurícula izquierda. Listo, ventrículo izquierdo, y esta es pues ya pues obviamente tracto de salida, válvula aórtica, aorta pues la raíz y la aorta descendente. Ascendente, perdón. Solamente con tener eso, ¿uno qué dice? ¿Necesitamos ponerle color o no? Pues por más color que usted le ponga o no le ponga, solamente les voy a mostrar una cosa, y es acá. Miren lo que realmente esto tiene de luz aquí y lo que se abre. Es algo que es miserable. O sea, con eso ya tenemos de una vez un diagnóstico de una estenosis que posiblemente o seguramente va a ser una estenosis aórtica severa. Entonces, no yendo más allá, y porque fuimos un poquito gomosos, dijimos, bueno, pues pongámosle color a eso. Y efectivamente, tampoco vamos a entrar en detalle, pero se ven un montón de colores para todas partes cuando normalmente se deberían ver rojitos y azulitos según la dirección del flujo. Y eso me indica que efectivamente hay una disminución en el diámetro del vaso, pues, o de la salida del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aorta, y eso va acorde con una estenosis aórtica. Una vez más, en el eje corto para esternal, perdón que no les dije en el anterior, es un eje largo para esternal, que cuando vamos a empezar con las imágenes de POCUS, en cuanto a la parte cardiovascular, uno empieza primero eje largo para esternal, después hace un giro, que eso sería pues aproximadamente tercer, quinto espacio, es lo que ustedes van a ver, para esternal izquierdo, apuntando con el indicador hacia el hombro derecho del paciente, pero muchas veces lo que uno tiene que hacer es empezar en movimientos de zigzag o dar vuelticas hasta que usted ve algo que se mueve. Cuando ve algo que se mueve, cójalo.
Eso es. Entonces coge ese corazón y empiece a buscarle, digamos, la comba al palo, ¿cierto? Pero ahí debería ser, pues, anatómicamente donde usted lo encuentra. Una vez tiene un buen eje largo, lo que hay que hacer es buscar el eje corto, que es muy fácil porque es solamente hacer una rotación en sentido de las manecillas del reloj, o sea, hacia la derecha, y esto es lo que vamos a encontrar. Un eje corto de la válvula aórtica, donde una vez más confirmamos el diagnóstico que tenemos con nuestra paciente de 100 años. Acá abajo tenemos la aurícula izquierda, aurícula derecha, tricúspide, ventrículo derecho, y por acá es el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Huepucha. ¿Qué vamos a hacer? Por Dios, bueno, le hicimos unos gradientes, efectivamente confirmamos nuestro diagnóstico, y la pregunta entonces acá es, uno, ¿la eco nos sirvió para qué? ¿Para embalarnos? ¿Para decirnos qué hacer? ¿Usted no le va a poner una espinal? ¿Le va a poner otro tipo de monitoría? ¿La va a invadir? ¿Alguien quiere opinar algo al respecto? Cinco, cuatro. Parece que pueden abrir los micrófonos, pueden intervenir, o Yo les pregunto, ¿alguien se es arraigado en decir no le pongo espinal ni por el chucho? Bueno, el caso es que esta señora, yo les voy a decir, se le dio una anestesia general, la invadimos, pues le pusimos una línea central despierta porque tampoco tenía la mejor función ventricular, le pusimos una línea arterial, la manejamos pues le pusimos norepi incluso desde el principio, y le pusimos un poquito de fenilefrina en algún momento también, para mantener pues como los objetivos pues según o acordes pues a la patología, pero a lo que vamos con esto es que efectivamente si no hubiéramos tenido esto pues posiblemente la hubiéramos montado de una manera un poquito como más ciega y hubiéramos podido tener un desenlace perioperatorio un poquito digamos como miedoso, o si de haberse puesto una espinal o ponérsela muy rápido, o que le haya subido el nivel, o que desde el principio yo no tuviera algo para manejarle la vasodilatación que potencialmente iba a tener, pues entonces también hubiera tenido efectivamente disminución en la perfusión y hubiera tenido posiblemente también un evento cardiovascular mayor. Siguiendo entonces, sí nos cambió el manejo, nos ayudó y nos apoyó en nuestro manejo pues perioperatorio de esta señora. El segundo escenario es una paciente de 70 años, exfumadora pesada, hospitalizada hace una semana. Todo el mundo está muy enfermo, ¿cierto? Una actividad física muy limitada, y le mandaron a hacer un ultrasonido de las piernas, perdón por esto acá, que fue negativo, ¿cierto? Fue negativo para mostrar que tenía trombosis de venas pues, de los miembros inferiores. Y ella vino porque también para ortopedia había que ponerle un clavo intramedular por una fractura que tenía. Se le hizo la anestesia general, súper bien, se mantuvo con algunos bolitos de fenilefrina, se le pusieron más, ya no era de 100, sino de 200, ya era más, ahora le los líquidos. La señora no respondió mucho, de un momento a otro tuvo caída en la saturación, caída en el CO2, y la presión arterial, como les estaba diciendo, no respondía absolutamente a nada de lo que les estaba dando. Entonces, súper bien, si hubiera podido ser un embolismo Se le cayó la conexión a la doctora, un segundo, por favor.
Vamos a darle un momentico a Camila que está solucionando un problema técnico. Ya se va a volví. conectar. Ah, ya volvió. Pues estoy conectándome de otro computadorcito, pero listo, esperen pues. Ahí ya me están viendo. Sí, doctora, ya se ve, Sí, pero Cami, ahí se ve ahí no bien. hay el video, no se está viendo el video. Ahí sí, Ahora ahí sí, está corriendo. listo. Bueno, entonces alguien estaba diciendo que un embolismo graso y me pareció una nota. No fue un embolismo graso, pero fue pues un embolismo pulmonar, una cosa muy miedosa. Resulta que esta persona ya estaba dormida, entonces pues porque le dimos anestesia general desde el principio y con lo que yo les acabo de decir, que se puso así inestable, realmente lo que se pidió más que un eco transtorácico, pues porque no estaba... pues estaba de lado, era una cosa súper incómoda y demás. Se le metió una sonda transesofágica y como ustedes pueden ver acá, lo que tenemos es una medio esofágica, una vista medio esofágica. Este es el lado izquierdo del corazón. Acá está la aurícula izquierda, mitral, ventrículo izquierdo. Esta es la aurícula derecha. Esto que entra y sale tan horrible que parece un yoyo, eso es un trombo que viene, ya les voy a mostrar de dónde. Esta es la tricúspide y este es el ventrículo derecho. Esta imagen tiene muchas cosas para criticar, pero podemos tener el diagnóstico que queríamos ver pues efectivamente desde el principio. Entonces, listo. En esta otra vista simplemente vamos a confirmar eso y decimos, ah, juepucha, bueno, efectivamente esta es la vena cava inferior, tenía un ultrasonido de los miembros inferiores que era negativo, pero de todas maneras hay que recordar que uno no siempre, eso no tiene una especificidad del 100%, ¿cierto? Entonces siempre hay que ser cauteloso con eso, como vamos a ver igual ahorita más adelante, y hacemos nuevamente un diagnóstico. Esta imagen creo que está un poquito más bonita, acá vemos, este es el septo interauricular, perdón, con un trombo que está paseando por todas partes. Incluso si ustedes ven acá una imagen que se va y se viene, ya pasó la tricúspide y efectivamente, como les muestro en esta otra imagen, va pasando por la válvula pulmonar, por toda la arteria pulmonar. Entonces, nuevamente, nos sirvió la eco para tener un diagnóstico, por lo menos de determinar qué vamos a hacer con esta señora en vez de seguir dándole y dándole y dándole medicamentos. Y creo pues que la respuesta es que sí, ¿cierto? Sí, y es una cosa pues que en cualquier momento nos puede pasar realmente. Escenario número 3, 80 años, insuficiencia renal crónica, cáncer de pulmón y tiene un apéndice. Hay que operarlo, porque aunque tenga todo lo que tiene, es un señor que hace todo él solito y hay que ayudarle pues y hay que llevarlo al quirófano. Entonces llegamos, lo llevamos, le explicamos todas las cosas, se hace una inducción que parece ir yendo muy bien, se intuba, empezamos la ventilación y uno dice, bueno, pues es que después de la inducción muchas veces los pacientes hacen algo como de hipotensión, entonces esperemos a ver, en fin, resulta que tiene 60-30 y no responde absolutamente a nada de lo que yo le estoy diciendo, de lo que yo le estoy dando. Alguien por aquí ya puso que tenía un derrame pericárdico y yo estoy de acuerdo con esta persona. Entonces, eso es una cosa que este escenario es pavoroso, pues, porque es que usted ya no puede cancelar la cirugía. ¿Quién le vuelve a sacar el tubo? Despiértelo y revívalo, ¿cierto? Ya lo que hay que hacer es decir, listo, si ese es mi diagnóstico, pues lo confirmo. Acuérdense que desde el principio lo que se dijo es, todo es para confirmar lo que clínicamente yo considero que el paciente tiene, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo que hacer acá, y que realmente es lo que toca, es llamar a alguien para que le drene esto tan miedoso. Entonces volvemos rápidamente. Acuérdense que cuando estamos hablando de la parte cardio empezamos en eje, perdón que la paré, paraesternal eje largo, ¿cierto? Esto que ustedes ven acá, o sea, la eco se compone prácticamente, pues como lo dice su nombre, de ecos, y las imágenes se van a ver más blancas o más negras según sus densidades, y para efectos prácticos lo que es negro es sangre y el resto, pues ya vieron ahorita cómo se ve el calcio, bastante blanco, y los tejidos se van a ver en una escala de grises. Entonces, vemos de una vez acá, este sería el tracto de salida del ventrículo izquierdo, válvula aórtica con tracto de salida del ventrículo, ventrículo derecho, les dije mal, válvula aórtica con la raíz y aquí la ascendente, tracto de salida del ventrículo izquierdo, y aquí la aurícula izquierda. Listo. Hay una cosa muy importante en esta imagen, y es esto que vemos acá.
Este circulito que vemos acá es la aorta descendente. Y eso es lo que realmente nos va a determinar si el paciente lo que tiene es un derrame pericárdico o si lo que tiene es un derrame pleural. Aquí no queda duda, vemos que eso está desde toda la parte anterior y le da toda la vuelta al corazón, le colapsan las cavidades, ¿cierto? Aorta descendente está anterior, es derrame pericárdico, aorta descendente está posterior, es derrame pleural. ¿Listo? Nos vamos a hacer un eje corto que, como recuerden, pues se gira el indicador al hombro izquierdo del paciente ya, y vamos a tener, miren este ventrículo izquierdo, es una cosa que, mejor dicho, eso a duras penas. Finalmente el problema acá es que el paciente se queda sin precarga, ¿cierto? Y las presiones se igualan, las cavidades se colapsan, entonces eso se queda digamos, como en un equilibrio de flujos donde es lo peor que puede haber porque no fluye para ningún lado, ¿cierto? Entonces miren alrededor, acá todo esto es derrame pericárdico, una cosa que es masiva. Este es el ventrículo derecho, que incluso miren cómo se ve, cómo se mueve, que se está colapsando. Y este es el ventrículo izquierdo, que se ve una cosita de más chiquitica y efectivamente va a estar vacío. Miren que de todas maneras es un corazón hiperdinámico. Esta es otra cosa que le sirve a uno mucho, tener un electro para uno poder saber en qué ciclo pasan, pues pasan los hallazgos que voy a encontrar, y segundo, pues realmente para saber qué tan taquicárdico o bradicárdico va a estar mi paciente. No siempre se tiene, yo sé, ahorita van a ver imágenes que no las tienen, porque cuando uno está de afán uno pone la sonda como caiga, mejor dicho. Seguimos en el orden que uno hace un examen, entonces POCUS, para estrenar el eje largo, para estrenar el eje corto, y viene a las 4 cámaras. Estas líneas que ustedes ven acá, eso no es la imagen, pues, ¿cierto? Uno tiene un montón de artefactos en todas partes cada que hace ultrasonido y los tiene que aprender a querer y tiene que vivir con ellos, pues. Pero lo importante es que todo esto nuevamente es derrame pericárdico, y lo otro muy importante es que ustedes ven acá el septo interventricular, ¿cierto? Por aquí no se ve muy bien el septo interatrial, pero por aquí créanme que está. Aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho que a veces está y a veces no está, y el ventrículo izquierdo. Entonces, con ver esta imagen, esta pobre persona efectivamente y clínicamente también debía tener casi que el diagnóstico no solamente del derrame pericárdico, sino que ahorita sí tiene claros signos de taponamiento cardíaco. Listo. Recordando pues que es un paciente insuficiente renal crónico con un antecedente tan importante como un SEA de pulmón, entonces posiblemente la compliance pues la compliance cardíaca va a hacer que el paciente tolere por más tiempo pequeñas cantidades de fluido, que eso se vaya llenando y el paciente no esté tan sintomático tan rápidamente, que si usted le mete todo este volumen en un minuto, ¿cierto? Como sería el escenario de un paciente, por ejemplo, con trauma. Entonces, una vez más, ¿esto nos ayudó en nuestro diagnóstico? Sí. Miren que esta es una imagen de la vena cava. Acá nos fuimos subcostal, y lo que estamos viendo acá es la vena cava inferior, que yo esperaría que con la inspiración y la expiración tuviera una variabilidad, ¿cierto? Pero realmente esta vena cava inferior apoya nuestro diagnóstico de derrame pericárdico, en este caso de taponamiento cardíaco. Y miren aquí cómo se ve. Todo esto es derrame. Más de uno de ustedes debe estar diciendo, ve, pero si este es el hígado, eso es cierto. ¿Esto qué es? Este señor tenía derrame por todas partes, ¿cierto? Entonces este señor tiene ascitis, tiene derrame pericárdico, y yo creo que también tenía un derrame pleural al principio cuando vimos el eje external, eje largo. Entonces, ¿nos sirve? Sí nos sirve. ¿Qué tenemos que hacer antes de seguir dando vasopresores? Posiblemente lo que tenemos que hacer es llamar a alguien para que drene esto de una manera rápida y oportuna. Escenario número 4. Entonces, tenemos, ojo pues, un paciente con una falla cardíaca de origen desconocido. Resulta que tiene una cirugía que es para manejo de cáncer. El señor lleva esperando 6 meses, ya pasó hace mucho tiempo la ventana de tiempo sensible, la enfermedad le ha progresado, y resulta que desde que llegó nunca ha saturado muy bien, no estamos muy contentos, y después de intubar lo que pensábamos que al 100% iba a estar saturando supremamente bien, resulta que está al 92%. Entonces, sí, estamos de acuerdo, los diagnósticos pueden ser infinidades, pero entonces alguien llega y dice, pues pongámosle el ecógrafo a ver qué vemos.
Efectivamente, pues hay una primera cosa que es muy miedosa y es la frecuencia cardíaca, pues uno a duras penas ve que ese corazón se está medio contrayendo porque eso parece como fibrilando, ¿cierto? Una vez más, ejes paraesternal, eje largo, acá tenemos el tracto salival ventrículo derecho, válvula aórtica, válvula mitral, ya el resto de referencias anatómicas se la saben. Aorta descendente, ¿y qué creen que es esta cosa gigante que hay acá? Acuérdense que dijimos blanco, perdón, negro es sangre o es fluido, pues por supuesto no una costra, pues, ¿cierto? No un, ¿qué? Se me olvidó lo que iba a decir. Sí, tejido, o cuando la sangre ya lleva mucho tiempo, pues mejor dicho, que ya se empieza a cambiar la densidad. Pero ¿qué se les ocurre? ¿Alguien quiere escribir por el chat, hablar o alguna cosa que cree que esto puede ser? Mientras hablo es un derrame pleural miedoso, ¿sí o no? Entonces, aquí simplemente nos acercamos y lo que yo quiero con esa imagen primera que puse es que si ustedes comparan, ustedes pueden decir, ah, pucha, pero es que este es el mismo eje paraesternal, eje largo. Lo que pasa es que uno siempre debería empezar con un poquito más de profundidad para estar seguro que está descartando o confirmando si el paciente tiene un derrame pericárdico. ¿Listo? Un derrame pericárdico versus pleural. Eje paraesternal, eje corto, miren este corazón que a duras penas además se contrae, ¿cierto? Además de una mala función ventricular, que realmente cuando uno hace pocos no dice como, ay, está, ¿cuánto? ¿Está en 62 o en 65%? ¿Está en 50 o está...? No, usted dice, tiene una buena o una mala función ventricular. Y aquí lo que vemos una vez más es un derrame pleural que efectivamente pues también, incluso en muchas ocasiones, se puede comportar como si el paciente estuviera taponado de lo grande que eso puede ser. Miren acá nuevamente, aquí ya nos fuimos un poquitico más moviendo la sonda como para ver hacia el ápice del corazón, pero nuevamente el volumen que este paciente tiene en el tórax pues es una cosa bestial. Recordando que es clara que la causa de este paciente era una causa médica, ¿cierto? Pero que si estamos en el contexto de trauma, pues uno pensaría pues por supuesto en un hemotórax masivo. ¿Listo? No, muy buena pregunta. La fenilefrina tiene una cosa que es muy particular y muy interesante y es que, no, ese señor estaba en choque, ese señor estaba muy enfermo, pero la fenilefrina realmente da una reacción paradójica con la frecuencia cardíaca y es que no da taquicardia. Aumenta la frecuencia, pero disminuye la frecuencia. Ve, aumenta la presión, pero disminuye la frecuencia. Entonces, posiblemente eso sería cierto si le hubieran dado bolos de adrenalina, bolos de efedrina, ¿cierto? O de tilefrina, que es lo que nosotros tenemos, o de dopamina, no sé, cualquier cantidad de cosas, pero la fenilefrina realmente tendría el efecto contrario en la frecuencia cardíaca, pero sí aumentaría la presión arterial. Muchas gracias por ese comentario, me parece súper bien, súper bacano. Bueno, como droga de manejo, lo que necesitan es que le drenen eso y meterle líquidos. Ese paciente, dos cosas. La función ventricular sabemos que no es buena, ¿cierto? Posiblemente va a necesitar poscarga, eso se lo da la fenilefrina, estamos de acuerdo. Pero, ¿usted qué opina, doctor, si le ponemos un poquito también como de inotropismo? Pues porque, cierto, posiblemente si estamos en choque, no sea solamente cuestión de tuberías, sino también cuestión de bomba, ¿cierto? Entonces posiblemente cronotropismo no le vamos a querer dar, pero inotropismo tal vez un poquito sí, pues para tratar de mejorar la función, pues no mejorar la función ventricular, pero por lo menos que el volumen de eyección sí sea mejor y por tanto tener un gasto cardíaco mejor asociado pues por supuesto a unas resistencias vasculares sistémicas que finalmente es lo que nos va a dar la presión arterial, ¿cierto? Entonces, ¿sí puede empezar con fenilefrina, infusión de fenilefrina? Claro que sí, pero yo creo que dadas las condiciones de este corazón, posiblemente la droga de elección sería más uno que no fuera solamente alfa su efecto. Miren, seguimos entonces paraesternal, eje largo, eje corto y nos vinimos para las 4 cámaras. Esto es una cosa muy miedosa, es una cosa horrible. Entonces miren que acá vemos que ustedes deben de estar diciendo, pero ¿qué es esa cosita que sale allá y viene y va? Son diferentes densidades y esas diferentes densidades realmente lo que lo hace es, uno, la cronicidad, sí, sobre todo la cronicidad del derrame o de lo que sea que uno tiene ahí. Si es un
taponamiento cardíaco, digamos, porque usted está en un postquirúrgico y resulta que lo que espera tener es sangre, pues depende. Si fue en 1 hora, usted no ve tanta densidad, pero si es por más tiempo, posiblemente uno sí empieza a ver cuestiones como fibrina y diferentes colores, pues en vez de ser todo súper negro. Y una vez más, miren la contractilidad de este corazón. No hay que saber, insisto, cuánto es, ni cómo está, ni está buena o está mala. Está muy mala, ¿cierto? Es miserable, mejor dicho. Lo único que está tratando de hacer algo ahí es el ventrículo derecho, gracias a Dios, pero eso ahí que ni siquiera alcanza, pues. Entonces, ¿nos sirvió la eco en este paciente? Nos sirvió, claro que sí. Sabemos que tenemos que drenarle ese derrame tan grande que tiene y nos ayuda también a determinar cuál va a ser el medicamento vasoactivo de elección que vamos a tener. Vamos con el quinto escenario, entonces. Tengo ahorita aquí que anda pensando, porfa, porque no le quiero robar mucho tiempo a todo el mundo, pero si me regalan unos minuticos más, yo me trato de mover mucho para los otros casos. Me avisas si me puedo demorar unos 10 o 15 minuticos más, y si no, también me decís. Quinto Tami, escenario, dale, llaman que yo creo que el entonces. auditorio está muy entusiasmado. Tenemos 90 y hemos ido por 90 participantes por encima. Todos estamos entusiasmados, dale. Bueno, maravilloso. ¿Qué nota eso? Bueno, entonces, Listo. Y aquí tengo por el interno una pregunta del doctor Mauricio Vasco. No sé si en los casos que faltan o vas a tratar en algún momento algún caso de SAM, por si... no, hombre, no, no. listo. Entonces, Pero les voy a hacer propaganda de un libro muy bacano que va a salir en el CES, donde se explica dentro de las causas de inestabilidad hemodinámica por causa cardiovascular, el SAM. Si quiere, doctor Mauricio, enseguida, o si quieren que hablemos de eso un segundo. No, o no al tengo final, caso. vale, yo creo que no. Yo termino Pero y yo si creo algo que ahorita resolvemos algunas de lo que estemos pensando de SAM, pero no hay un caso de SAM. listo, no, al final, dale, hacer la Perfecto. charla como teníamos y nos da tiempito, hacemos el de Sam y si no, te volvemos a citar para otra sesión, no te preocupes. De una, quedo feliz, listo. Ya. Entonces, quinto escenario. Llaman del cuidado posanestésico, pues, y le dicen a uno que el paciente, acá les puse inestable, pero la palabra sería maluquito. Resulta que está en un posoperatorio de una laparotomía, 75 años, usted llega, lo ve, está taquicárdico y está hipotenso. Listo, entonces uno dice, pucha, no, pues, ¿cuántos líquidos le han puesto? No, la cirugía estuvo larga, le pusieron 2 litros, no, el cirujano dijo que sangró 500, bueno, muy bien, vamos a ver qué más tiene, no, el señor se queja, pero nadie sabe de qué, le acabaron de dar más hidromorfona, en fin. Entonces, llegamos y empezamos otra vez. Yo de gusto no les puse imágenes pulmonares. Quiero hacer este paréntesis porque no tenía un video donde se viera alguna patología como neumotórax, que sería una de las cosas para tratar, pero quiero decir que uno cuando está haciendo este examen FAST debería estar seguro o debería comprometer también pues como la parte pulmonar, ¿cierto? No la estoy excluyendo porque no haga parte, sino porque estos eran los casos pues que quería como presentarles hoy. Entonces empezamos con parasternal eje largo, con una profundidad que acá son 25 centímetros, como ven acá. Nuevamente estamos viendo que acá está la aorta descendente, no hay derrame pericárdico, no hay derrame pleural, aparentemente este corazón pues está un poquito recortado acá al ventrículo izquierdo, pero yo veo que se está casi juntando del todo. Dice uno, pucha, ¿será que es que entonces le falta volumen a este hombre? Bueno, nos pasamos entonces, eje parasternal, eje corto. ¿Qué estamos viendo acá? Como siempre, aquí estamos viendo entonces el ventrículo derecho, ¿cierto? El septo, la pared, esta es la pared inferior, esta es la pared anterior, ¿cierto? Esta es la pared lateral y este es el septo. Vemos que que el corazón se está contrayendo bien, sí, se está contrayendo bien, sin duda, ¿cierto? Si ustedes comparan esto con la imagen que vimos ahorita de la pobre persona que tenía ese derrame pleural, es una cosa bestial. Entonces, ¿qué cosa va uno a ver o a valer cuando se encuentra o cuando está viendo dentro de las cosas de función ventricular? Miren un músculo papilar acá y miren otro músculo papilar acá, ¿cierto? Si ustedes se ponen a ver, casi que ellos se están tocando. Entonces esa es la primera cosa que nos debería como llamar un poquito la atención. Entonces,
se están casi tocando, eso se llamaría pues como el signo del beso de los músculos papilares. Eso nos habla o nos da un indicio supremamente importante de hipovolemia. ¿Cómo se da uno cuenta de eso? Uno, viéndolo así como lo estamos viendo, o si uno quisiera, pudiera poner que es una cosa entre comillas más avanzado, pero que va, eso es muy fácil. No es sino poner esta línea que ustedes ven acá, pasarla por la mitad y ver qué tanto se está uniendo un músculo papilar con el otro y uno lo puede cuantificar de una manera más fácil. Sigamos con la siguiente. Entonces dijimos, vamos para la barriga, pues porque es que a este señor lo acabaron de operar de la barriga, ¿cierto? Entonces veamos a ver qué cosas identificamos acá. Primero, siempre, cuando uno hace eco, casi todas las imágenes que va a tomar, el indicador va señalando a la cabeza del paciente o por lo menos hacia superior. Es excepcional, no se me ocurre en este momento cuando esté uno apuntando hacia los pies del paciente, posiblemente hacia el flanco, sí, posiblemente en dirección más o menos pues como costal, reja costal, hacia medio inferior, diagonal, pero nunca, nunca del todo hacia los pies del paciente. Entonces aquí está el diafragma, tenemos el diafragma. Esto es lo que llamaríamos el espacio de Morrison. Listo, este es el riñón y aquí efectivamente esto que es negro ya sabemos que eso es líquido y esto que es negro acá ya sabemos que es líquido. Quiero decir una cosa, les acabo de... bueno, espérense que acá viene otra cosa. Eso. Entonces, esta imagen es muy bonita porque uno esperaría que el líquido estuviera acá, ¿cierto? Que estuviera más hacia la parte no anterior, sino hacia la parte posterior. Lo que pasa es que le cambiamos la posición a este paciente y por eso incluso en la imagen anterior lo que vemos es que el hígado está como entrando y saliendo y es porque era como la colita, ¿cierto? Como tratando de seguir a dónde era que realmente estábamos encontrando el líquido. Ante estas imágenes, ¿ustedes qué creen que había que hacer? Dar más líquidos, llevarlo nuevamente al quirófano, darle soporte mientras vuelven y le hacen otra laparotomía, en fin. Pues posiblemente todos estamos de acuerdo en que miren esta imagen tan bacana que es una cosa como mixta, es una cosa subcostal que uno incluso ocasionalmente puede encontrar y cuantificar función cardíaca desde la parte subcostal de una manera más o menos bonita y efectiva. Y miren que aquí tenemos, yo ahorita les dije que era el hígado, perdón, esto realmente es el vaso. Y acá todo esto es fluido. ¿Cuánto tenía este señor? Le sacaron 2 litros de hemoperitoneo y efectivamente la determinación pues, que se hizo después de tener la ecografía fue, tiene líquido libre abdominal, llamen al cirujano y lo más probable es que este señor tenga que volver a que lo exploren. Efectivamente así fue, entonces vuelvo y pregunto, ¿los monitores nos van a cambiar? En este paciente posoperatorio posiblemente no, pero el manejo definitivo sí, porque no va a ser solamente de soporte, sino soporte mientras llega al quirófano, durante la cirugía, ¿cierto? Y efectivamente el tratamiento sí cambió para esta persona. Siguiente escenario, entonces, 55 años, hipertensa, fumadora, diabética tipo 2, le hicieron una lipo y una abdominoplastia. La llevaron a recuperación y vuelve y juega maluquita. Resulta que tiene 70-40 de presión arterial. Y como no supimos desde antes cuáles eran sus antecedentes y cuáles eran las patologías que la señora tenía desde antes, pues nunca teníamos algo estimando una función ventricular, ni nos habíamos preocupado, pues porque de todas maneras 55 años, camina, brinca, patalea, hace todo, vino a operarse sola, pues maravilloso. Pero resulta que, yo quiero decir, a ver qué dijeron acá, sobrecarga, muy bien, sí, efectivamente podría ser sobrecarga y yo estamos de acuerdo, porque si uno ve este corazón así, yo estoy de acuerdo con quien dijo sobrecarga porque realmente se ve. Si uno le hace los diámetros acá, este corazón va a estar dilatado, ¿cierto? Pero si estuviéramos hablando de sobrecarga, posiblemente hubiéramos empezado por pulmón, que es una de las primeras cosas, y le estaríamos buscando si hay líneas A o líneas B. Recordemos que las líneas A son las líneas normales que hay, en pulmón todo es por artefactos, y las líneas B, recordar que por cada espacio, si son más de 3, entonces hablamos que el pulmón está húmedo, ¿cierto? O es un pulmón que pensamos que está congestionado. Y ahí sí podríamos no solamente guiar, sino estar más seguros como de nuestro diagnóstico de sobrecarga. En este caso,
ese no era el caso de esta persona, sino que miren qué tan bonita esta imagen. Esta es una imagen, otra vez, eje parasternal, eje corto. Recuerden que siempre empezamos eje parasternal, eje largo. Hacemos un giro hacia las manecillas del reloj hacia el hombro izquierdo del paciente. Y este es el ventrículo izquierdo. Esta es la pared septal. Este que es triangular, que está cortado acá arriba, es el ventrículo derecho. Y estos son los dos músculos papilares. La clave para uno responderse esta pregunta es, uno, ¿usted ve que eso se está moviendo bien? ¿Sí o no? Bueno, empecemos por ahí. Ponga el dedo en la mitad de la pantalla, ¿cierto? Ojalá su computador no sea touch. Entonces ponga el dedo en la mitad de la pantalla, aquí en la mitad del ventrículo izquierdo. Entonces empecemos a ver, esto viene a ser anterior, ¿cierto? Porque esto es septal. Esto viene a ser anterior. La pared anterior se está moviendo hacia el centro de la pantalla, ¿sí o no? Sí se está moviendo bien y vemos en realidad que aquí se ve súper bonito, que se vuelve más gordita, ¿cierto? O sea, el engrosamiento de la pared habla de buena función y de buena contractilidad de la pared ventricular. Eso pasa con la anteroseptal, eso pasa con la anterior, eso pasa con la lateral, tal vez no tan bien, pero miren la diferencia con toda esta cara inferior e incluso inferoseptal. Eso hablaría más de qué, a favor de qué, que le tengo que poner alfas para manejarle la presión, que le tengo que poner cualquier medicamento, sea cual sea el que se les ocurra para aumentarle la frecuencia cardíaca, que le tengo que poner líquidos o cuál sería mi diagnóstico teniendo una alteración en la motilidad de una de las paredes del corazón. Entonces, un infarto perioperatorio, estamos absolutamente de acuerdo, se infartó, ¿cierto? Estamos súper de acuerdo. Se infartó porque, pues que una señora de 55 años, ¿quién se iba a imaginar? Pero ¿a quién se le sale, por Dios? Pues que no todos los infartos tienen la misma fisiopatología, ¿cierto? Entonces no sabemos, yo no es por echarle nada pues a plástica ni nada, era simplemente un ejemplo, pero puede ser en cualquier cosa, ¿cierto? Uno llega y se tranquiliza o apague el monitor o no me asuste, o uno ocasionalmente los cirujanos le piden que le baje la presión arterial para que el paciente no sangre tanto. Pues, pero es que si no sangra tanto en el gordito, pues tampoco está perfundiendo mucho en el cerebro ni en el corazón. Entonces, sí, efectivamente es un infarto perioperatorio y acá posiblemente estaríamos hablando pues del territorio de la arteria coronaria derecha y por este pedacito acá que es compartido también de la descendente anterior. Listo. En una paciente que claramente no tenía un corazón sano desde el principio, pues, ¿cierto? Entonces, la etiología ahí sí sería pues como por esclarecerse, pero es una de las posibilidades, es que haya sido por aumento de la demanda y disminución en la entrega. Ventrículo derecho está una belleza, funcionando supremamente bien. Miren que de todas maneras acá en el ápex, ojo pues porque aquí no tiene ningún trombo ni nada, pero es muy fácil uno llevarse sorpresas o confundir estos artefactos que hay acá con trombos, pero realmente si esto se está moviendo bien, pues no pensaríamos tanto en eso. Pero miren que no es un ventrículo como muy feliz, pues, ¿cierto? Siempre tiene algo de disfunción desde el principio. Espérense, yo le voy a ver qué dicen acá. Pudiera ser una hipovolemia por líquidos de infiltración del cirujano. Lo que pasa es que eso es una pregunta muy buena. Yo creo que eso, hay muchos cirujanos que le mezclan muchas cosas a los líquidos que ellos infunden y que ellos recambian. Pero muchas veces, no solamente hipovolemia, sí, pues y sangrado, es que ellos les ponen adrenalina, le ponen lidocaína, le ponen una cantidad de cosas. Podría ser mil, o sea, todas las posibilidades, pero yo creo que sí podría ser, esa es una muy buena pues impresión diagnóstica perfectamente. Ahora, no sé cuánto estaba la hemoglobina, digamos, de esta paciente, no recuerdo, no tengo en la cabeza en cuánto estaba la hemoglobina de esta persona como para hablar con certeza, ni tengo, lastimosamente, lo siento mucho, datos de angiografía pues posoperatoria. Cami, el doctor Villa pregunta por hipervolemia, porque, pues, ¿cómo diferenciarle a una hipervolemia por los líquidos o una sobrecarga por los líquidos que Bueno, utiliza el ya, cirujano más? perdón, ya es que leí como mal por afanada. Ve, entonces, esa es una pregunta muy bacana, porque en esta imagen, y esta imagen responde o ayuda a responder, estimar la volemia de un paciente es muy difícil y yo creo pues que el que diga
que es muy fácil, le pido por favor que por el interno me diga cuándo me enseña, porque a mí eso me parece muy difícil. Pues yo no sé, hay muchos datos que le dan una sugerencia y que le dan una indicación de cómo está una estimación de la volemia, ¿cierto? Pero eso no aplica siempre, y más que eso es tener un montón de monitores juntos para usted decir, dadas estas circunstancias, yo me voy a favor o me voy en contra. Habiendo dicho esto, tenemos una imagen subcostal y por eco yo como diría, creo que tiene hipovolemia o creo que tiene hipervolemia o creo que está euvolémico. Si ustedes se acuerdan, el paciente que tenía el taponamiento, que yo les dije que esa cava inferior que debería venir acá, ni siquiera se colapsaba. Miren esta hora. O sea, ni siquiera se ve, ¿cierto? Entonces, esta persona, este paciente, claramente yo sí le puedo decir, no está hipervolémico, ¿cierto? Porque por lo menos veríamos una rayita de cava inferior. Ahora, si vemos la cava inferior y colapsa, hay que ver primero cuál es el diámetro, ¿cierto? Que el diámetro, el valor mágico es 2.1 centímetros. La colapsabilidad, el valor mágico es 50%. Entonces, si yo veo que es que tiene una vena cava inferior que ni siquiera se le ve, o sea, está colapsada del todo, eso le falta volumen, ¿cierto? En este caso, posiblemente sangre. Si yo tengo una vena cava inferior que es de más de 2.1 centímetros y colapsa menos del 50%, y cuando estamos hablando de colapsabilidad es en la inspiración y en la expiración, y ahí depende si yo estoy ventilado o estoy en una ventilación espontánea, ¿cierto? Entonces la diferencia entre el diámetro mayor y el diámetro menor me va a dar el porcentaje, y eso también es verdad. Bueno, Juan, sí. Entonces yo termino de decir, entonces ahí estaríamos hablando de hipervolemia, ¿cierto? Más de 2,5 y menos del 50%. Y lo contrario, si esos números están invertidos, pues entonces ya sabemos que no es hipervolemia, sino que sería o hipovolemia. Entonces, yo creo que esta ventana subcostal está respondiendo la pregunta del doctor, no es hipervolemia, claramente no es hipervolemia porque aquí vemos esto absolutamente colapsado. Listo. Y lo más importante, más que otra cosa, es que si tenemos alteración en la contractilidad y en alguna de las paredes ventriculares, que pues vale la pena decir, dentro de los exámenes que yo tengo para diagnosticar eso, a todos nos han dicho que D2 y B5 es lo que más sensibilidad tiene en el electro que tenemos de las 5 derivadas en el quirófano. Realmente la eco es más temprana para determinar cualquier alteración de la motilidad. Entonces, si yo tengo una eco y tengo la sospecha, pues sería la mejor forma para yo confirmarlo. Respondí la pregunta, espero que sí. Escenario número 7. Entonces, 76 años, casi todos estos vinieron como para prótesis de cadera. Prótesis de cadera izquierda, es una paciente electiva. Esta fue antier. Tiene un antecedente de una trombosis venosa profunda en el miembro inferior izquierdo, perdón que me equivoqué escribiendo eso, tuvo un TEP, tiene hipertensión pulmonar, tiene una insuficiencia renal crónica con una depuración de creatinina de 9, tiene una diabetes mellitus tipo 2 y es hipertensa. El tratamiento que tiene, no me pregunten por qué, es dalteparina, 5.000 unidades subcutáneas al día. Y refiere, cuando se fue a decirle que hola antes de llevarla a la sala de cirugía, refiere que en el tobillo izquierdo, que es el mismo, tiene edema, un edema que realmente uno le tiene que creer a los pacientes. Créale al examen físico, créale a los pacientes y también ayúdese de la eco, pero sobre todo le tiene que creer a los pacientes. Dijo, no, eso es algo muy poquito, pero yo desde hace 24 horas me estoy viendo que estoy un poquito más hinchada. Entonces, efectivamente, esta señora ya está programada, hay que hacerla, dice el cirujano. Usted le dice, no, no, venga, comas esta cosita, diga que comió. Le hace un ultrasonido de miembros inferiores urgente que ya alguien dio esa opción, o la cancela y espera a ver cómo son los exámenes ambulatorios. Entonces, resulta que lo que se hizo con esta persona, lo que se hizo con esta paciente fue hacer una ecografía de miembros inferiores, y hay una cosa muy importante que acaba de decir el doctor Juan Carlos Sosa, y es que si el coágulo es fresco o viejo, a veces es fácil, otras veces no es fácil, porque incluso puede uno tener coágulos que no se ven, ¿cierto? Entonces, más que ver es si la vena es compresible o no.
¿cierto? Entonces aquí vinimos, acá yo les estoy mostrando una imagen que está a nivel popliteo, pues ya se había hecho toda la parte proximal, ya esto era a nivel popliteo y ustedes pueden ver acá que miren que cuando se hace compresión, efectivamente la vena sí comprime. Y cuando ya se llega a la trifurcación, o sea, ya cuando vamos hacia la pantorrilla, miren que siempre va acompañada pues de su arteria, ¿cierto? Miren que aquí se ve una densidad, uno, diferente, pero más que eso y más importante que eso, es que cuando se hace presión, no comprime. Listo. Aquí no les puse la otra porque se le puso Doppler color, que realmente más que saber velocidades y direcciones de flujo, es ver que hay flujo. Y sí se veía que había flujo, pero efectivamente acá y en el lugar que se ve aquí más estenótico había disminución en el diámetro del flujo. Entonces, efectivamente, después de tener esto, nos ayudó ¿para qué? Cambiamos el manejo sí, porque además tenía una TBP del miembro inferior que se le iba a operar. Le dimos un tratamiento diferente, pues yo creo que no estaba anticoagulada, ¿cierto? Ni pues con una depuración de 9 con dalteparina, yo no sé. ¿Necesitamos entonces optimizarle todo antes de ser llevado a cirugía? Claramente sí. Ahora, la pregunta es, si esta eco la describe uno como normal o ve que se comprime todo, ¿eso es específico de no tener trombo en miembros inferiores? No, ¿cierto? Pero por lo menos, si uno sí lo encuentra, sabe que sí lo tiene. Listo. Entonces, una vez más, la eco perioperatoria, que dentro de cuando hablamos de POCUS, POCUS no es solamente pulmón, corazón y estómago. Cuando hablamos de POCUS, eso también incluye sistema venoso, como estamos viendo en este momento, presión intracraneal, si uno está haciendo eco ocular, ¿cierto? Y otras que realmente siempre pues han quedado como en el olvido o no se han explorado lo suficiente, pero una vez más vemos entonces que eso sí nos puede cambiar el manejo y que nos da efectivamente herramientas para poder definir qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente. Entonces, esos eran los casos clínicos que yo les quería compartir. Ahora les voy a contar, como les dije desde el principio, cuáles eran la evaluación preoperatoria. Utilizan el ultrasonido como herramienta para definir disfunción ventricular, estratificación de la disnea, etc. Entonces, doctor, se utiliza, bueno, lo que pasa es que esa pregunta es, no tiene veneno ni es de doble filo, pero más o menos sí, porque si usted le llevan un paciente y usted lo tiene que hacer, usted quiere saber dónde está parado, ¿cierto? Para ver, una vez más, si eso le va a cambiar en algo el manejo suyo como anestesiólogo en el momento que le llevan a su paciente. Ahora, si es un paciente que está no urgente, que usted efectivamente pues lo vio porque le hicieron una evaluación preanestésica y está para dentro de un mes, un POCUS no debe nunca estar por encima de un examen juicioso de un cardiólogo, pues un ecocardiografista, que sepa dar absolutamente todos los valores para que uno tenga más herramientas en el momento de ver este paciente. Cuando estamos hablando de POCUS, usted sí puede decir la función ventricular está buena o mala y la disnea es del pulmón o posiblemente es del corazón. Sí, pero estamos hablando que sobre todo lo que nos va a tocar hacer a nosotros como ecocardiografistas eventualmente sería en pacientes no tanto electivos, sino más en pacientes que fueran urgentes, ¿cierto? Porque de lo contrario, nunca POCUS va a quitarle el puesto a una eco formal, pues por decirlo así. Ah, bueno, ahora, eso sí estoy de acuerdo. Si usted hace, por ejemplo, esa señora de 100 años, que es verdad que tenía 100 años, llega y no se quiebra, no se fractura, no se quiebra, no se fractura la cadera, sino que viene por cualquier otra cosa. Yo le encuentro eso porque yo estaba jugando con el ecógrafo. Claro, usted llega y ya la manda con un diagnóstico, completamente de acuerdo. Pero vuelve y juega, todo depende de cuál sea también la urgencia de su paciente. Listo. Entonces, ahora vienen unas preguntas y es, primero, creemos que el POCUS y el ultrasonido para anestesiólogos debe hacer parte del programa de pregrado. Es necesario que para uno poder certificar cuánto tiempo tarda y hay que tener algunas habilidades específicas, sí o no.
Entonces resulta que yo les voy a decir lo que yo he aprendido y he vivido y he conocido acá y cómo funciona, mejor dicho. Existen varias formas para usted certificarse, para usted estudiar, para usted aprender y para usted saber de ecografía. Y obviamente esto va de la mano con los diferentes niveles de formación. Entonces, ¿aquí qué pasa? Cuando yo estaba en Medellín, yo me acuerdo que íbamos a rotar en la UCI y el doctor Bejarano nos hablaba de unas cosas que uno en ese momento decía, Dios mío, yo no sé qué esta onda, que la fase de llenado temprano del ventrículo, y uno no entendía absolutamente nada, ¿cierto? Pero y rotábamos ahí un mes y con él estábamos más o menos una semana. De todas maneras, tengo que decir que me siento muy afortunada de haber tenido esa aproximación a la ecografía, ¿cierto? Yo creo y tengo entendido, porque le pregunté esto específicamente a Quique, que se estaban ampliando las posibilidades de formación en ecografía en este momento en las 3 universidades y que incluso se han realizado algunas reuniones de 3U en cuanto a eco. Entonces yo les voy a contar cómo funciona acá y si algo de eso se puede tomar para que los programas tengan un plus, me parece maravilloso y yo estoy feliz pues de ayudar en lo que se pueda. Entonces, acá existen lo tienen que hacer en las rotaciones de residencia, acá son 5 años y no 3, ¿cierto? Y tienen que hacer 2 bloques cada uno de 4 semanas que ya les voy a mostrar enseguida. Otra cosa que uno puede hacer que todos hemos hecho, porque yo me acuerdo que íbamos, ay, que hay un curso en Bogotá, bueno, vamos, no sabemos qué vamos a hacer, pero vamos. Es un estudio independiente, sea de cursos o de meterme a internet, a YouTube, a 1000 páginas, incluso muy buenas que hay. Cursos que sean formales, fellowships que también les voy a mostrar, educación continua y certificaciones y certificaciones que incluso existe la posibilidad de hacerlo pues no solamente en Latinoamérica, sino también en Colombia. Entonces, ¿aquí qué hacen? Ellos llegan y tienen entonces en total 2 meses de rotación, que de rotación pues en POCUS. Qué dice el programa? Dice que tienen que ser, pues que tienen que estar expuestos a diferentes perfiles hemodinámicos, que aprendan de todo para saber cómo es la arquitectura del pulmón, cómo funciona el POCUS, pues qué impacto tiene en la reanimación y si es posible hacer algo de ecocardio transesofágica y o pues y ojalá durante la RCP. Entonces, ¿quiénes son los profesores? Primera pregunta. Son anestesiólogos que generalmente deben estar certificados en POCUS y con experiencia en ecotrans esofágica, que yo sé que eso no es fácil, pero cada vez hay más gente más gomosa y que está aprendiendo mucho más y siempre tendrá que haber una primera cohorte y ya de ahí seguir. Y la metodología es que hay unas charlas, pero, y eso me incluyo en esto, es coger un ecógrafo e ir a escanear a todo el que a uno se le aparezca, mejor dicho. Porque lo único que le va a dar a uno poder sacar esas imágenes es hacer, hacer y hacer y hacer. Acá les estoy dando 2 páginas o 2 direcciones que se pueden usar, que son supremamente buenas, yo se las recomiendo. Esta primera de Western Sono es incluso de la universidad de acá. Generalmente hay casos clínicos, si yo fuera usted le tomaba una foto a esto, de todas maneras yo se la mandé a Andreina. Ponen casos clínicos y después se resuelven. Es muy bacano. Muestran absolutamente de todo y es guiado sobre todo por una persona que es muy tesa y conocida a nivel mundial que se llama el doctor Robert Arnfield. Y esta otra es de la Universidad de Toronto, que es muy bacana porque tiene la forma, no solamente es de transtorácico, sino también de transesofágico. Entonces me parece una nota, si la quieren dar una miradita, porque también tiene como la comparación anatómica para uno realmente entender y saber qué es lo que está viendo. En todo esto hay material gratuito, son charlas, uno ve, practica, responde, puede preguntar, le van a volver a responder después. Y a nivel mundial, miren que hay una cantidad de cursos. Hay cursos que son, yo no sabía, lastimosamente, y me puse muy contenta al darme cuenta que existe una Asociación Colombiana de Ultrasonido Médico. Hay cursos de esto, la Universidad del Valle, miren que acaba de dar un curso de ultrasonido en el paciente crítico, perioperatorio, que eso va a ser, ya bueno, juepucha, eso ya fue. Entonces, perdón, les puse una cosa vieja, pero había otro nuevo que incluso la Universidad de Manizales, creo, les puedo estar diciendo unas mentiras, pero yo vi que era ahorita como el 21 de noviembre. En todo caso, sí se pueden hacer muchas cosas en Colombia. No todo tiene que ser que es que viene un curso de afuera, como estos otros que les estoy mostrando acá,
que es en México, y el otro, Chile y Argentina, son como los que más duro le están dando al ultrasonido perioperatorio. Me di cuenta pues montando esta charla, pero hay muchas cosas buenas que uno puede hacer en Medellín pues también. Para tener unos certificados, la primera pregunta sería: ¿qué tiempo dispone y de cuánta plata dispone? ¿Cierto? Porque esos certificados, la verdad, todo hay que decirlo, son caros. Pueden ir desde 700, desde $1000 americanos hasta $6000 americanos. Entonces, y hay otros que es uno como comprando lo que quiere. Entonces pague 25 euros para el curso de eco de estómago. Otros, no, el de pulmón vale 50. Entonces es uno como mercando qué cositas quiere. Pero así también se puede hacer efectivamente. Y miren que estos certificados son instituciones grandes, reconocidas, que obviamente tienen unas exigencias. Ahí existe un formato inicial que es un estudio en línea con unas horas que hay que cumplir, ¿cierto? Transtorácica 50 horas, pulmones 10 horas, vasos 5 horas, abdomen y periparo 20 horas. Hay unos, qué pena haber puesto en inglés esto, lo siento mucho. Hay unos talleres que se hacen prácticos que ustedes pueden encontrar, incluso lo que se ofrece es con profesores 1 a 1, un profesor por cada alumno, o hasta de 1 a 4. Eso sí varía, y por supuesto pues mientras más personalizado, más caro va a ser. Y exigen por supuesto también una bitácora para poderlo certificar a uno, que estos son los números alrededor de los que se mueven. Algunos exigen más, algunos exigen menos, pero son 15 de aorta abdominal, 30 casos de cardio, 25 de abdomen, 20 de TBP, 20 de pulmón y 20 renales. Pues realmente yo les digo, esto de TBP, eso es cada 1 a 2 centímetros, coge, ve al vaso, estripe, suba 1 a 2 centímetros, coge al vaso y estripe. Realmente eso no requiere pues como mucha cosa, pero sobre todo los de cardio sí requiere pues mucho tiempo de uno para estar ahí. Y en cuanto a los fellows, pues yo les voy a contar, el que yo hice es este moradito que está acá abajo, que es un fellow de ecografía perioperatoria, pero yo acá les puse todos estos que hay en Canadá. Laura Girón, yo no sé si me está oyendo, pero ella está en este momento en Sunnybrook haciendo justamente esto, y allá debe estar de turno facilito. Y hay muchos, realmente acá solamente puse unos cuantos ejemplos, pues como de lo que me quedaba acá cerquita, pero hay muchas posibilidades, no solamente acá, pues en todo Norteamérica, en Sudamérica. Y obviamente estas son certificados pues por universidades, ¿cierto? Existen varios niveles, un nivel que es básico y otro nivel que sería el avanzado, y eso depende pues de las sociedades con las que uno se quiera certificar. Y por supuesto incluye varios sistemas, y algunos de ellos incluyen eco transesofágico también. ¿Cuánto se demora? Se demora 1 año. 1 año yendo, 1 año pues uno sí tiene que aplicar con tiempo, ¿cierto? Por lo menos 1 año y medio antes de eso. Generalmente los fellows acá empiezan a mitad de año, es decir, el 1 de julio. A uno le pagan porque también le toca trabajar, y si hay una exigencia, pues que sería la exigencia pues del inglés. Se puede hacer, yo lo hice, si yo soy capaz de hacerlo, creo que todos somos capaces de hacerlo. Y en conclusión, yo les voy a decir que el ultrasonido se usa entonces, como vimos en esto, ojalá no haya sido aburridor para ninguno de ustedes, para poder responder preguntas que realmente van a tener una implicación en el manejo de mi paciente, que deben ser preguntas fáciles. ¿El ventrículo está bueno, sí o no? ¿Necesita volumen, sí o no? Yo creo que es que está vasodilatado, sí o no. Pues cómo me voy a dar cuenta que estaba vasodilatado, pues porque el ventrículo también se une como si estuviera, pues se comporta como si estuviera hipovolémico, cuando ahorita vimos ese caso clínico, ¿cierto? Todo va a ser binario, rápido, para yo poder responder de una manera pues oportuna. Es una herramienta que permite complementar el examen clínico de mi paciente y se realiza de una manera enfocada. Y la otra cosa es que no es un método que deba usarse para efectuar un diagnóstico detallado, como yo le estaba diciendo ahorita al doctor Rubio. Nunca va a reemplazar el examen radiológico, y se hace necesario, por supuesto, tener mucha práctica y estar expuesto frecuentemente pues a todos estos tipos de ecografía, para uno poder optimizar sus resultados. Y no solamente eso, sino realmente ser capaz de dar un diagnóstico rápido, cogerle pues el tirito a la ecografía, para tener un diagnóstico oportuno y poder mejorar el cuidado de nuestros pacientes. Yo les agradezco un montón, yo me pongo muy contenta, insisto, de haber estado acá,
Si tienen alguna pregunta, ya enseguida ya le voy a responder al doctor Vasco lo que preguntó. Esto es en una época muy bonita cuando los arbolitos se ponen amarillos acá. Y esto fue un poncherazo que me hicieron cuando yo no tenía ni idea de cómo coger una eco transesofágica y me demoraba 1 hora y media haciendo una eco, pero todo es de práctica y uno aprende, pues. Era una de mis primeras cirugías de cardio. Muchas gracias a todos por su asistencia. De nuevo, muchas gracias por invitarme y estoy súper feliz de volver a participar cuando me quieran invitar. No, Cami, excelente, gracias a ti. Yo creo que se cumplió el objetivo, hicimos algo diferente y la aproximación al POCUS, yo pienso que esa es como la idea, no tenerle miedo al ecógrafo. Yo creo que el ecógrafo, todo el mundo escuchó la frase de cajón que es el estetoscopio del siglo XXI y ya casi que yo diría que es casi que una obligación, al menos durante la residencia, el entrenamiento, tener el contacto con el ecógrafo y ya después si quiere ampliarlo, pues obviamente se entrenará el curso, lo que sea, pero todos tenemos que en algún momento saber de ecografía, ¿cierto? Ese es como el objetivo y eso es Para lo allá que se vamos. viene y para allá vamos y para lo que tenemos que estar preparados. Yo te quería preguntar, Cami, en tu experiencia de anestesia no cardio, anestesia para cirugía no cardíaca, ¿cuántas veces realmente, digamos, que dices, pucha, el eco me salvó la vida o el eco me cambió mi plan, el eco o sea, yo hubiera hecho una cosa muy diferente si no lo hubiera tenido aquí a la mano? ¿Cuál es la experiencia tuya con los muchachos, con los residentes, con tus profes? Quique, Código ve. justifica. Perdón que te interrumpí. Esa pregunta tuya es la pregunta que muchas personas se hacen para seguir averiguando y No, dale. para seguir haciendo estudios, a ver si el tiempo de cirugía se retrasa, a ver si es que somos muy exagerados, ¿cierto? Porque eso es lo que se quiere demostrar. Incluso los ortopedistas muy queridos dicen, es que nos retrasan 13 horas las cirugías de nosotros, entonces por supuesto los pacientes se van a demorar más hospitalizados, entonces por supuesto, en fin, una cantidad de cosas. ¿Qué te voy a decir yo? Esa señora, por ejemplo, de la eco de miembros inferiores, fue antier, o sea, es un caso real. Yo creo que si no la hubiéramos hecho, la posibilidad, yo le dije al residente, vea, si no le encontramos nada, estamos listos para un TEP, ¿cierto? Pero mi mamá me está aplaudiendo, qué belleza. Entonces, si no le encontramos nada, estamos pendientes para manejar un TEP, pero si le encontramos, no la hacemos. Entonces, la respuesta es en número o en importancia. Puede que yo no te diga es que hemos salvado 100 pacientes, pero esa señora hubiera sido un evento mortal, ¿cierto? Entonces, con eso yo te puedo decir, efectivamente eso sí hace diferencia. La señora de los 100 años de la válvula aórtica también era verdad, ¿cierto? Entonces yo sé que voy a entrar diferente, yo sé que voy a entrar con todo en la sala, yo sé que voy a entrar de una vez con soporte, con una monitoría mucho más avanzada, que le voy a poner un central despierto, que tengo que tener una poscarga impresionante para poder mantener la perfusión. Entonces, ¿eso cambia el manejo de los pacientes? Sí. Muchas veces uno llega y hace y dice, es que tiene una lesión leve o moderada, le voy a dar 20 miligramos menos de propofol. Pues no, hombre, usted de todas maneras lo tiene que dormir, ¿cierto? Pero poniéndole cuidado que no quiere que se le clave, ¿cierto? Entonces, la respuesta es sí, Quique, sí tiene importancia, sí ha cambiado manejos y sobre todo cosas graves como sería pues un tromboembolismo pulmonar intraoperatorio. Que la otra señora también fue real, pero eso fue una catástrofe, casi pues. Perfecto, súper. ¿El auditorio tiene alguna pregunta que quiera dejar el chavo hacer la Camila ya para irnos a dormir? Ya son casi las 9 de la noche y todos aquí, todavía 80 y pico personas conectadas. Yo voy a responder lo del doctor Mauricio Vasco. Perfecto, sí. La importancia de reconocer, ahorita que dijimos SAM, yo les digo que SAM es un movimiento anterior de la valva anterior mitral, ¿cierto? En sístole. Y lo que eso hace es que se hace como un efecto de succión hacia el tracto de salida ventrículo izquierdo y se bloquea, ¿cierto? Por decirlo de una manera pues como simple. ¿Eso en qué se traduce?
en que no hay gasto, en que no hay eyección del ventrículo izquierdo y que el paciente va a entrar pues va a estar en choque, ¿cierto? Entonces, ¿eso cuándo es importante y tiene importancia reconocerlo? La respuesta es absolutamente sí. Y yo diría que dentro del perioperatorio, sobre todo y posiblemente más en el posoperatorio, porque si es un paciente que tiene una hipertrofia ventricular, eso se acompaña que uno lo tenga con medicamentos que aumenten el crono y el inotropismo y que, digamos, en el peor de los casos esté vacío y está hipovolémico. Entonces eso, y con una valva anterior que sea larga, eso es un cóctel perfecto para que haga, pues para que haga un SAM, ¿cierto? Para que haga lo que acabamos de decir. Y efectivamente lo que yo tengo que hacer no solamente es reconocerlo, sino tratarlo inmediatamente como, con lo contrario de los 3 ejemplos que les acabo de decir, llenar al paciente de volumen. Primero tener el diagnóstico, por supuesto, ¿cierto? Llenar al paciente, mantenerlo lleno, mantenerle una poscarga, o sea que ahí, digamos, sería un elemento supremamente importante la fenilefrina que ahorita mencionó el doctor Juan Carlos Sosa. Tercero, disminuir el cronotropismo, o sea, si yo lo tengo que bajarle la frecuencia, no solamente la fenilefrina se la va a bajar un poquito, pero si le tengo que beta bloquear, pues adelante, ¿cierto? Y no me interesa que esté con inotrópicos completamente. Entonces, el manejo sería lo contrario a lo que uno estaría haciendo como para tratar de sacar al paciente del choque. Entonces, sí es un diagnóstico muy importante reconocerlo y sobre todo porque es, diría yo, dentro de los específicos, que es hacer justo lo contrario a lo que uno está acostumbrado a hacer. Punto. Perfecto. No, lo que pasa es que yo pienso que SAM, primero, no es una entidad frecuente, ¿cierto? Eso, pues, no es con relativa frecuencia que uno vea un SAM en el contexto pues, pues, no cardíaco. Pero siempre, digamos que, mejor dicho, SAM yo pienso que es un diagnóstico de descarte cuando usted descartó las causas más obvias. Y ya lo único que le ve y educó el ojo para ver ese movimiento pues, específico de la mitral, pero sí, pues siempre como tenerlo en el tintero ahí como de backup cuando las cosas no le están cuadrando. Sabes que, Quique, yo creo que también uno ve las cosas menos cuando no las busca, ¿cierto? Yo no sabía que era eso, yo ni siquiera sabía que existía eso antes, ¿cierto? Y después dije, ah, pucha, claro, y ya veo, pues, y ya digo, ah, mira, este hizo esto, ah, este, ¿cierto? Entonces, si uno no está buscando, enseñado el ojo, lo que tú acabas de decir, pues puede que sí sea una cosa que sea prevalente, pero uno ni cuenta se dé, ¿cierto? Entonces, eso sí es muy importante tenerlo en cuenta lo que tú acabas de decir. Perfecto. Bueno, Cami, otra vez pues agradecerte, excelente conferencia, fuiste demasiado taquillera, demasiado precisa, demasiado clara con la exposición y yo creo que a más de uno creo que debe quedarle como la inquietud, la duda de que hay que jugar con el ecógrafo, eso es lo que tenemos que hacer ahora en adelante. Bueno, muchas gracias, Muchas Quique gracias y y buenas Andreina, noches por a todo todos. el soporte y la ayuda y toda la cosa, a todos los asistentes y me alegra mucho pues que no se hayan aburrido, que no haya sido muy largo, pero quería compartir todo esto con ustedes. Cualquier cosa aquí que estoy contenta de volver a participar cuando me quieras invitar. Claro que sí, vamos a seguir molestando. Para el otro año venimos muchas cosas buenas. No te Me preocupes, te alegro. voy a seguir molestando. Bueno, pues, Bueno, chao, buenas noches a todos. chao. Buenas noches a todos y gracias. Aquí, hasta aquí. Siguen conectadas 60 personas. Muy Todo el bien, mundo acá. Prince. Muchas gracias.